Capítulo 25. El enemigo. Mientras los espada comenzaban a asentarse en el reino dragón, César y Sajin se abrieron paso en las filas de los hombres bestia. Habiendo entrado oficialmente en el área controlada por los hombres bestia, no tuvieron que caminar demasiado a través de un área boscosa hasta que llegaron a lo que parecía ser un pequeño campamento, con algunas tiendas de campaña y refugios construidos con troncos. Sajin se dio cuenta rápidamente de que parte del refugio parecía haberse derrumbado. Sin embargo, aunque al principio no iba a pensar mucho en ello, la reacción de César le hizo cambiar de opinión rápidamente. Mantente alerta. Veré dónde están los demás. Puede que todavía haya algunas personas en la zona. Dijo mientras se movía en dirección a la sección dañada. Sajin hizo lo que le dijo, desenvainando su katana mientras comenzaba a examinar el área en busca de signos de enemigos ocultos. Mientras tanto, César llegó a la parte colapsada del refugio. Mirando rápidamente alrededor del área, pudo concluir que uno de los pilares principales se había comprometido, lo que resultó en lo que ahora estaba frente a él. Aún así, sus sentidos le dijeron que había alguien debajo del desorden, y con eso se quitó la capa y la máscara, y se puso a trabajar en la eliminación de los escombros. Ven y ayúdame. Gruñó llamando la atención de Sajin. Al final, no necesitó ayuda, ya que cuando Sajin respondió a su llamada, César había retirado los escombros que habían enterrado a la persona que estaba debajo. Sorprendentemente, ella estaba viva, y el dúo ahora estaba mirando a una mujer bestia, con características basadas en el tigre. Parecía tener una edad algo avanzada, pero no tanto porque tenía un cuerpo muy bien formado, con un busto de tamaño mediano y vestía una túnica simple pero bien confeccionada. Si bien tenía algunos cortes y magulladuras por los escombros, también tenía marcas de garras muy claras que decoraban su pecho. Ve a la tienda más pequeña, debería haber algunas pociones allí. Ordenó César, mientras recogía a la mujer inconsciente. César siguió esto colocándola dentro de una tienda, donde la esperaba una pequeña cama. Habiendo obtenido las pociones de Sajin, el hombre bestia se puso a trabajar para curar a la mujer. ¿Quién es ella? Sajin preguntó mientras estaba sentado fuera de la tienda. Pantera León. Compañero de Leo León, el anterior rey. Él respondió, todavía concentrado en curarla. ¿Podría ser que fue atacada por personas del lado del rey actual? No. Creo que el campamento estaría en peor estado en ese caso. Viendo las marcas, cómo la dejaron con vida, yo diría que Liger hizo esto. Oms. Su hija. Ella vivía aquí con su madre, supongo que lo que dijo Pantera era cierto. Tenía demasiado de su padre en ella, respondió César en un tono hosco. Habiendo usado las pociones, hizo lo mejor que pudo para mejorar el estado de Pantera mientras César y Sajin esperaban a que ella despertara. Después de haber pasado una hora haciéndolo, Pantera se despertó y la ex reina de los hombres bestia salió de la cama en la que estaba descansando, apartando fácilmente a César a un lado. Esto lo llevó a caer por el costado de la tienda, mientras ella lo seguía dejando rápidamente la tienda y arremetiendo contra el siguiente obstáculo en su camino. Sajin, con sorprendente velocidad, arañó su casco, pero su alboroto se detuvo rápidamente cuando Sajin agarró sus dos muñecas con fuerza y la levantó en el aire en un intento por detener sus salvajes golpes. Pantera, ya es suficiente. César gruñó, tropezando de nuevo a sus pies. Suéltame. Tengo que ella siseó en respuesta, solo para que él hablara por ella. Es demasiado tarde. Si fue Trascase, entonces ya está muerta. Al oír esas palabras, se detuvo, lo que provocó que Sajin la pusiera de nuevo en el suelo y se pusiera de pie. Permaneció inmóvil un rato, hasta que César se acercó y le volvió a hablar en tono tranquilo. ¿Intentaste detenerla? ¿Qué más podía hacer? Ella tiene el temperamento de su padre, y la fuerza para empequeñecernos a él y a mí. Solo pude intentarlo, e incluso entonces, ella me dio un manotazo a un lado como si yo no fuera nada. Pantera respondió con un tono de tristeza. Sabías que esto sucedería eventualmente. Deberías haberla convencido de que no lo hiciera hace mucho tiempo. No ahora, cuando se ha escapado de tu control. César señaló en un tono frío. Cuida tu lengua, César. Un debilucho debería saber mejor que hablarme así. Ella siseó, volviéndose para mirarlo. ¿No hay algo que se pueda hacer? Preguntó Sajin, mirando a César. No. Tratar de hacer cualquier cosa nos llevaría más profundamente al territorio enemigo. Nunca regresaríamos. Respondió el hombre bestia, dejando a Sajin algo preocupado. Todavía tienes que decirme quién es, César. Pocos son los que pueden contenerme como él lo hizo. Pantera preguntó con una mirada escrutadora, mirando a Sajin.
Vino al Reino Dragón junto con un grupo de mercenarios humanos para ayudarlos a ganar la guerra. Trabajará conmigo. César respondió, obteniendo un gruñido de disgusto de Pantera. Grum. Parece que no eres el único que ha dejado a un lado su orgullo como hombre bestia. Aún así, ¿cuál es tu nombre? Ante esto, Sajin se apresuró a quitarse el casco, presentándole sus rasgos de lobo, mientras hacía una pequeña reverencia y se presentaba. Sajin Komamura. Haciendo caso omiso de sus cortesías, Pantera lo examinó atentamente. Él era grande. Mucho más grande que cualquier otro hombre bestia del mismo tipo que había visto en su vida. También era considerablemente fuerte, además de llevar una katana. Si bien estas cosas llamaron su atención, no le dijeron mucho. Lo que hizo, otros podrían haberlo hecho. Especialmente porque ella no era tan fuerte como lo era en sus días de gloria, antes de que Leo lograra convencerla de que se uniera a él. Ya veo. Espero que hayas venido aquí con la determinación de morir, Sajin. Dudo que tu fuerza sirva de mucho, o la fuerza de los humanos con los que te asocias. Pantera comentó con desdén, caminando a su lado. No te preocupes. Nosotros los Espada, pondremos fin a esta guerra. Sajin informó con un tono decidido y confiado. Solo tenemos que ver qué tiene que decir Case sobre esto. Case. Fue a decir Sajin, cuando César lo interrumpió. El troll de la guerra que mató a Leo y tomó el lugar del rey. Tiene una fuerza incomparable. Empequeñeciendo incluso a los más fuertes de nuestra especie. Pantera agregó con preocupación y desdén en su voz. Al final no importará. Los Espada fueron contratados para un trabajo, y lo veremos. Sajin agregó resueltamente. Si bien se agradece su confianza, comenzó Pantera, cuando César habló por ella. ¿Ya terminaste? ¿Qué quieres, debilucho? Ella le siseó a Casar. Entiendo si te sientes miserable, pero no hay necesidad de presionar a los demás. Ante esto, ella soltó otro gruñido, pero no hizo nada para silenciar o demostrar que César estaba equivocado, eligiendo en su lugar caminar hacia el bosque. Algo que impulsó a Sajin a intentar seguirlo. Déjala ir. Ella hizo algo como esto cuando Leo murió. Ella regresará eventualmente. Ve muy bien. Por el momento, tratemos de limpiar el desastre que hicieron. Antes de que lleguemos a eso, siento que todavía tenemos que discutir adecuadamente sobre Case o el duende femenino. Después de todo, son las principales amenazas, ¿correcto? Preguntó Sajin, obteniendo un suspiro en respuesta antes de que César hablara. No hay mucho que decir. Es un troll de la guerra. Un poco más pequeño que la mayoría de ellos a su edad, pero más inteligente de lo que normalmente encuentras por ahí. Parece ser del tipo guerrero, pero hasta ahora no solo lo he visto pelear usando sus manos. Eso es lo que le hizo a Leo. Lo derribó solo con sus manos, con sorprendente facilidad. El Hobgoblin es un lanzador de magia llamado Kana. El tipo de magia que usa todavía no estamos seguros, pero algunos dicen que es una nigromante. ¿Es eso lo que querías saber? Sí. De hecho, respondió Sajin, cuando César habló. Bien. Entonces pongámonos a trabajar. Aún así, Sajin no se iba a quedar simplemente sentado en esta información. Habiendo recibido un anillo para esta misión, procedió a usarlo para comunicarse con el resto de su equipo y contarles lo que acababa de saber sobre la oposición. La Espada, la Fracción y el grupo de Elim habían llegado al campamento donde se quedarían mientras duraran su asignación. Era del tamaño de un pequeño pueblo con una valla considerable a su alrededor. En la entrada había pequeñas tiendas de artículos, donde la calidad dependía del día de la semana, siempre que estuviera cerca o lejos del reabastecimiento. En el interior había algunos lugares para comer, baños públicos y las casas reales. Las casas eran en su mayoría cabañas de madera que podían albergar de 2 a 6 personas. Cada uno tenía un pequeño baño y estaban hechos para albergar tanto a hombres como a mujeres. El grupo finalmente se detuvo frente a 2 casas que podían albergar hasta 4 personas cada una. Lo que significa que podrían dividir sus grupos por la mitad para sus nuevos alojamientos. No puedo decir que esperaba mucho. Carmine comentó en un tono obviamente poco impresionado. Fue lo mejor que se nos ocurrió. Pero al menos todos pueden permanecer juntos en el mismo lugar. Elim señaló tranquilizadoramente. Muy bien. El Espada clasificado irá en un camarote, y Fracción irá en el otro. Leinas informó en tono profesional. Bueno, tal vez debería hablar primero con la persona que se aloja en una de las cabañas. Melle señaló. ... Leinas estaba a punto de hablar cuando se abrió la puerta de una de las cabañas.
Desde adentro apareció un individuo mayor, que era un poco más alto que el hombre promedio, con un físico envidiable para alguien que tenía más de 60 años. Su cabello corto era de color grisáceo, y sus ojos eran de un castaño claro, luciendo casi amarillentos a la luz del sol. Llevaba una armadura de cintura para abajo, con una camisa blanca que le cubría el torso. Este hombre estaba entre los enviados desde la teocracia Slane. Es decir, su presencia hizo que Saida se sintiera particularmente incómoda, con Mira haciendo todo lo posible para tranquilizar a su amante. Entonces, ¿ustedes son los reemplazos? Preguntó Labrax con calma, mirando al nuevo grupo con atención. ¿Qué quieres decir, viejo? ¿Y quién eres tú? Grimhow gruñó en respuesta. Originalmente, la teocracia debía enviar una de sus fuerzas de élite para ayudar al reino, pero al final no lograron cumplir esa promesa. Mira respondió secamente. Y por eso te llamaron, espada. Añadió Labrax. Eso no responde a su pregunta. ¿Quién eres? Leimas comentó con frialdad, haciendo que el mayor se riera entre dientes. No hay necesidad de ponerse agresivo, solo estaba llegando a eso. Mi nombre es Labrax Vega Belendus. Estoy entre algunos de los soldados que la teocracia había enviado para lidiar con este lío. Ya veo. Aún así, es sorprendente ver a alguien de la teocracia aquí, entre nosotros gruñidos. Carmín señaló con un tono algo burlón. ¿Qué puedo decir? Yo y los pocos otros enviados por adelantado también somos vistos como nada más que gruñidos, por lo que no recibimos un trato especial. De cualquier manera, creo que alguien tan fuerte como yo merece un mejor lugar. Labrax señaló mientras echaba un vistazo perezoso a la cabaña de atrás. No me hagas reír. Como si alguien como tú fuera algo notable. Noitra siseó en tono burlón, consiguiendo que el anciano enarcara una ceja en respuesta. No te dejes engañar por mi edad, muchacho. En mi mejor momento podía hacer que personas como Gasef Stronov parecieran niños. Y como soy ahora, todavía tengo más que suficiente para dar una lección a mocosos como tú. ¿Qué? Es así. Ya es suficiente, Noitra. Tendrás que compartir la misma cabaña que él, así que compórtate. Carmín gruñó. Bien. Alabado sea el gran señor de las tinieblas que dirigió a los 6. Parece tener un cerebro encima de ese enorme cuerpo suyo. Dijo Labrax con una carcajada mientras volvía a entrar en la cabaña. ¡Qué agradable! Carmín comentó con una ceja levantada. Él parece tener un culto muy específico. Mira, dijo incómoda. Bueno, entonces deberías empezar a instalarte ahora. Sugirió Meye. Acordado. Leimas comentó mientras se bajaba de su caballo. Supongo que podemos poner nuestros suministros en nuestras cabañas. Preguntó Carmín. Trajiste mucho, pero por el momento creo que puedes. Elim respondió mientras tomaba su barbilla. Muy bien, gente, muévanse. Quiero estas cosas en las cabañas lo antes posible. Leinas gruñó de manera seria y autoritaria. Finalmente cayó la noche y se pusieron en marcha varios eventos. En la capital del país de los hombres bestia, Liger finalmente se había acercado a la residencia del actual rey, Kase. La capital era bastante considerable, pero estaba hecha de simples edificios de piedra y madera, con caminos y senderos en su mayoría de tierra. En el centro estaba el palacio, que una vez fue la residencia de Leo, pero ahora albergaba a Kase y Kana, y la estructura sufrió algunos cambios para acomodar al troll de la guerra. Liger, utilizando algunas de sus propias habilidades y la experiencia adquirida mientras vivía aislada con su madre y César, había logrado escabullirse por la mayor parte de la capital. Para algunos, esto fue una hazaña bastante sorprendente, dada su impresionante e imponente constitución y tamaño para una mujer. Sin embargo, mientras se movía por un callejón, el joven hombre bestia se sorprendió cuando una figura cayó y le bloqueó el camino. Maldiciéndose a sí misma por haber sido detectada tan cerca de su objetivo, Liger luego puso toda su atención en el recién llegado. Él era tan alto como ella, con un cuerpo más pequeño, sus rasgos mostraban que era un hombre bestia tipo tilasino. Llevaba pantalones holgados, con una gran faja en la cintura, con la parte superior del cuerpo cubierta por una armadura ligera y un trozo de capa que le cubría el costado derecho, lo que dejaba patente su falta de brazo. Además, en su lado derecho había una katana, una especie de trofeo de una batalla en la que había participado hace mucho tiempo. Su nombre era Nato. Jeje. ¿Qué tenemos aquí? Dijo con una risa. Fuera de mi camino. Liger siseó, a lo que frunció el ceño. Vamos. No hay necesidad de apresurarse. Podemos hacer todo esto agradable y lento. Nadie tiene que salir herido. Nato señaló, con un tono tranquilo y relajado.
Liger siseó, prácticamente desnudándole las garras para que se moviera. Su actitud tranquila simplemente la molestó. El hecho de que al menos había herido gravemente a su propia madre, estaba sola en su esfuerzo por destronar a Case, y ahora apareció alguien que la estaba burlando de ella, la hizo hervir de ira. Sin embargo, su ira fue rápidamente puesta a un lado cuando sintió que el suelo vibraba levemente debajo de ella, como si algo masivo se acercara. Al darse la vuelta rápidamente, Liger se encontró cara a cara con un gigante de pelo y músculos. Era el propio oso de piedra, Tomo. El enorme hombre bestia tipo oso, que medía unos buenos 11 pies de altura, era realmente un gigante entre su raza. Tenía un hocico pequeño y un pelaje negro en general, que mostraba varios signos de aclararse con su edad ya avanzada. A diferencia de otros que parecían debilitarse con la edad, Tomo era conocido por nunca haberse distanciado demasiado de la fuerza que ejercía en su mejor momento. Se decía que nunca había perdido una pelea. Eso fue hasta que él también se arrodilló ante Case. Sin contar ese incidente, solo había sufrido un empate. Este sorteo había llegado de las manos de Leo, el ex-rey, que había dejado en Tomo una gran marca de garra en el pecho, justo sobre su corazón. Sin embargo, Leo se había debilitado con el tiempo, mientras que Tomo permanecía prácticamente igual. Entrada sutil como siempre. Nato murmuró con ironía. Esto no me detendrá. Liger siseó, erguido y desafiante. No lo malinterpretes. No estamos aquí para detenerte. ¿Cómo está? Deberíamos capturarlo o matarlo. Tomo informó con calma. ¿Entonces qué quieres? Ella siseó con impaciencia. Para que vuelvas. Nato respondió, con un tono más serio. ¿Hablas en serio? Liger preguntó en estado de shock, mirándolo. Como eres ahora, no eres tan fuerte como Tomo. Y estoy bastante seguro de que puedo llevarte. Entonces, Case te destruirá. Nato respondió en un tono sombrío. ¿Con un solo brazo? Me estás subestimando. ¿Y quién crees que me tomó del brazo? Nosotros dos tuvimos suerte de que el bastardo estuviera de buen humor cuando nos enfrentó. Por lo que hemos escuchado, la falta de retadores lo ha disgustado. Serás masacrado. Nato dijo mientras gruñía ante los recuerdos. Liger miró a Tomo por un momento, luego de nuevo a Nato. Sus manos se cerraron en puños, con su frustración y enojo comenzando a surgir una vez más. ¿Se suponía que debía soportar aún más humillaciones? Ella era la hija del rey Leo. Ella estaba destinada a la grandeza. Estar a la cabeza de su pueblo. Como estaba ahora, estaba segura de que su poder sobrepasaba a su padre. Incluso si era más débil que Tomo, estaba segura de que sus habilidades derrotarían a Case. Reconsidera. Aún puedes hacerte más fuerte. Tomo dijo en un tono inusualmente suave para un hombre bestia. Yo, he esperado demasiado para esto. Soy más fuerte que mi padre, y no seré dominado por mi ego y mi estatus. Haré lo que ustedes dos fallaron. Liger grunó. HMPH. Te comparas con tu padre cuando lo mataron. Eso te costará. Leo se había convertido en una sombra de su antiguo yo en ese momento. Tomo señaló rotundamente. La única razón por la que permaneció en el poder fue por respeto y sus logros pasados. Honestamente, era cuestión de tiempo antes de que alguien intentara tomar el mando. Podría haber sido yo. Nato comentó con una sonrisa, antes de agregar. Por supuesto, no me haría pasar por algo tan aburrido como ser un rey. Notado. Ahora déjame pasar. Liger respondió, mientras su voz parecía adquirir un gruñido permanente. Estúpido Nato fue a hablar, cuando Tomo lo interrumpió. Bien. Si insistes. Nato, vámonos. Su funeral. Nato se encogió de hombros y pasó junto a Liger para unirse a Tomo cuando empezaron a alejarse. Ella les demostraría que estaban equivocados. Ella estaba segura de ello. Liger hizo a un lado las dudas que se habían formado en su corazón y procedió a dirigirse al palacio de Case. Mientras el dúo de Tomo y Nato se alejaba, el hombre bestia más pequeño habló rompiendo el silencio entre ellos. ¡Qué desperdicio! Es su decisión. Lo sé, comentó Nato, cayendo en silencio antes de hablar de nuevo. Entonces, ¿mujeres? No. ¿Bebidas y mujeres? No. ¿Bebidas? Sí. Bien, Nato suspiró, no muy contento con la elección, pero se fue con ella. Poco después, Liger se encontró junto a la pared que separaba el palacio del rey del mundo exterior. Mirando a su alrededor, decidió que el sigilo ya no era necesario. Es decir, que con un salto impresionante, Liger se encontró encima de la pared. Una acción que casi de inmediato llamó la atención de algunos guardias debajo de ella. En T.
Uno de los guardias estaba a punto de gritar cuando Liger aterrizó encima de él y rápidamente le cortó la garganta. Su compañero pasó a la ofensiva, pero no fue nada en la cara del intruso, que rápidamente le cortó el cuello. Dejando que su lado más salvaje tomara el control, Liger se enfureció, eliminando a tantos guardias hombres bestia como fuera posible, de la manera más fácil posible, ya que no quería arriesgarse a cansarse. Por lo que pareció ser un instante, Liger se encontró pintando la mayoría de los jardines de color carmesí en el proceso. Para calmarse de su frenesí, Liger miró a su alrededor y vio que había matado a casi 2 docenas de guardias. Una hazaña que provocó una sonrisa orgullosa mientras se dirigía a una de las entradas del palacio. Luego, una bola de fuego aterrizó justo en su camino, obligándola a saltar hacia atrás antes de quedar atrapada en la explosión resultante. Todo el tiempo soltando un gruñido enojado mientras parecía saber quién era. Aterrizando con seguridad, su atención se centró en la fuente, donde junto con un pequeño grupo de guardias estaba Kana, la mano derecha del rey. La Hobgoblin femenina era delgada, de piel verde pálida, espalda encorvada y vestía trapos viejos, con varios accesorios a base de huesos de animales que la decoraban, incluida una máscara de calavera a base de ciervo. En su mano derecha tenía un gran bastón de madera, decorado con 2 pequeños cráneos humanos. Junto a Kana estaba uno de los guardias más fuertes del palacio, Maka. Un hombre bestia basado en un gorila, que también tenía cierta edad y tenía un pelaje amarillo oscuro. Era conocido por usar una cadena con una bola con púas como arma, que generalmente llevaba alrededor de su cuello. Estás arruinando mi jardín. Kana gruñó con un tono cansado y enfermizo. Estoy aquí por Case. Liger declaró, arrojando el cuerpo de un guardia a Kana, solo para que Maka lo apartara. No te pongas engreído. Esos solo unos pequeños alevines. Maka siseó, con una voz que sonaba bastante ronca. No pierdas tu tiempo. La dejaré aquí y ahora. Declaró Kana, levantando su mano izquierda hacia Liger. Luego, mientras Liger se preparaba para cualquier hechizo que fuera a ser lanzado contra ella, las 2 enormes puertas que conducían al edificio se abrieron y una figura igualmente enorme emergió de las sombras. Su repentina aparición hizo que todos, incluso Liger, y excluyendo a Kana, sintieran una repentina oleada de miedo que los atravesaba. El recién llegado dominaba a todos. Incluso Tomo, a quien Liger había visto hace unos momentos. Era de color verdoso, con brillantes ojos amarillos, 2 grandes dientes emergiendo de su mandíbula inferior y una hilera de pelaje negro que iba desde la parte superior de su cabeza hasta su espalda. Este era Case, y teniendo en cuenta que solo vestía ropa de cintura para abajo, parece que la situación lo acababa de despertar. Mi rey, fue a decir Kana, pero Liger habló por ella. Case. Yo, Liger, hija de Leo, he venido por el trono y tu vida. Ella declaró. La mirada cansada y suave del troll, rápidamente se endureció cuando sus intenciones se aclararon. Su lengua bastante grande emergiendo de su boca mientras le dedicó una sonrisa repugnante y burlona. ¿Es eso así? Voy a terminar con usted. Ella respondió con un siseo. Ah. Por fin. Todos ustedes se hacen a un lado. Quiero disfrutar esto. Case declaró mientras se lamía las chuletas en su emoción. Pero mi rey, ella es demasiado valiosa para matarla. Señaló Kana. No lo permitiré, Kana. He estado aburrido por mucho tiempo. Si alguien quiere un combate a muerte con el rey, soy lo suficientemente generoso para dárselo. Ve muy bien. Al menos podría mantenerse intacto el cuerpo. Quizás. Case se rió, mirando a Liger. Liger dejó escapar un profundo suspiro y tomó su postura, mientras miraba al troll que permanecía inmóvil, mostrando aún más su confianza. Estaba bastante segura de sus posibilidades de ganar. Su oponente acababa de despertar, no vestía equipo y claramente la estaba subestimando. Esto fue perfecto. ¿Y qué? Case fue a hablar, cuando Liger desapareció de la vista en un borrón. Liger había pasado mucho tiempo observando a sus padres, y también le habían enseñado abiertamente algunas de sus técnicas de artes marciales. Había aprendido de su madre Tiger Step, lo que le permitió un aumento increíble de velocidad y agilidad. Por su padre, ella había visto y estaba al tanto de sus garras de león. Un ataque que redujo a un oponente a pedazos. A medida que crecía y se sometía a su propio entrenamiento, adoptó estas técnicas y las hizo suyas, creando lo que llamó Liger Assault, que incorporó los ataques de ambos padres. Esa fue la ira de lo que Case acababa de experimentar, con Liger ahora de pie no muy lejos detrás de él, mientras los gritos de asombro atravesaron el aire cuando varios cortes se abrieron en el cuerpo del troll, sangre emergiendo libremente de ellos. Tú eres el próximo.
Liger declaró, señalando a Kana. No te confíes demasiado. El Hobgoblin siseó. De hecho, Case estaba ahora en el proceso de darse la vuelta para enfrentarse a Liger y, al hacerlo, demostraba que su ataque no había hecho más que crear varios cortes superficiales en el gigante. Su cabeza se había inclinado hacia un lado, ya que su expresión se volvió menos amistosa, sus heridas comenzaron a cerrarse rápidamente debido a las habilidades regenerativas naturales de un troll. ¿Eso fue todo? Preguntó perezosamente. Liger no dejó que esto la afectara, tomando su postura una vez más activó Tiger Step, usándolo para moverse alrededor de Case y atacar su cabeza por detrás. Colocándose con éxito por encima del rey, Liger levantó su mano derecha en busca de una técnica llamada Liger Punture, que debería permitirle cortar fácilmente su columna vertebral. Sin embargo, cuando iba a matar, Case se giró, el dorso de su mano derecha hizo contacto con ella, lo que provocó que Liger se estrellara contra el suelo. Sintiendo más que unas pocas costillas rotas, Liger comenzó a levantarse, contando con los movimientos más lentos de sus oponentes para mantener cierta distancia, incluso como estaba ahora. Mientras se ponía a cuatro patas, lista para saltar lejos del troll, el pie de Case aterrizó en su pierna izquierda, haciéndola gritar de dolor. Esto fue recibido con una risa sádica del rey, quien una vez más le estaba presentando su sonrisa torcida. Su lengua colgaba de su boca, su entusiasmo era tan grande que sintió unas gotas de baba caer sobre su suave pelaje. ¿Ibas a usar este brazo, verdad? Preguntó, usando su mano derecha para agarrar la mitad inferior de su brazo derecho. ¡Te bastardo! Ella gruñó en desafío. Al oír esto, se rió, usando su mano izquierda para agarrar con cuidado la mitad superior de su brazo derecho y lo dobló en un ángulo poco natural, hasta que finalmente se escuchó un chasquido, seguido de más gritos de dolor. Desde su perspectiva, era parecido a romper una ramita. Patético. Incluso peor que tu padre. Al decir esto, Case quitó el pie de la pierna de Liger, agarrándolo con su mano derecha mientras comenzaba a levantarla del suelo. Lo que no notó fue que su presa agarró un puñado de tierra con su mano izquierda, que procedió a arrojarle a la cara, aturdiéndolo el tiempo suficiente para que la dejara caer. Al encontrarse de nuevo en el suelo, Liger se puso de pie cojeando, su brazo derecho colgando de su cuerpo, sin embargo, sus ojos parecían inmóviles y aparentemente listos para volver a la ofensiva. Sin embargo, en su estado desesperado, no había podido recordar que un troll era más que solo sus ojos, cuando su mano izquierda abierta se disparó hacia ella, aterrizando un devastador golpe con la palma que la dejó caer como una bolsa de papas. Levantarse. Case rugió, ahora abiertamente enojado. Usando su brazo izquierdo, la levantó de espaldas, solo para que estuviera estable y pudiera seguir esto con una serie de golpes brutales con la palma. El sonido se volvió más desagradable a medida que avanzaba, hasta que finalmente fue el sonido de sus manos golpeando la carne húmeda. Solo entonces se detuvo y la levantó del brazo. Mirándola con atención, pudo ver que estaba viva, aunque apenas. Dicho esto, estaba aburrido y disgustado con cómo habían salido las cosas. Bah. Pérdida de tiempo. Gruñó, mientras arrojaba el cuerpo de Liger a los pies de Kana. Es tuyo. Case declaró, caminando de regreso al palacio. ¿Deberíamos acabar con ella? Preguntó Maka. No. Ella es fuerte y resistente. Las características perfectas que nuestros soldados deberían tener. Debe ser curada y luego llevada a cualquier establecimiento que se ajuste a ella. Estoy seguro de que hará un gran trabajo reemplazando a los que mató. Kana respondió con un tono y una expresión algo divertidos, mientras miraba los cuerpos alrededor del jardín. Como desees. Cuando Liger recuperó la conciencia, se encontró atada y encadenada a la pared de una celda de tamaño moderado. Su mente estaba borrosa. No recordaba lo que había sucedido, aparte del dolor agonizante y que había perdido. Su ira casi salió, pero la humillación y el miedo genuino que nublaban su corazón impidieron que su ira se manifestara completamente de nuevo. Sus ojos se dirigieron a la figura que estaba de pie en la celda con ella. Era Kana, que la miraba como si se asegurara de que todavía estuviera viva. Esto ayudó a devolver algo de fuego a Liger. No estaba tan débil ni tan lastimosa como para que otros pudieran mirarla con tanta libertad, y como estaba atada, Liger decidió escupir en el pecho de Kana. Que te jodan a ti y a tu rey. Nunca me rendiré. Haz lo que quieras conmigo. No me romperé. Ella siseó desafiante. Liger se encontró con Kana dejando caer su bastón, quien dio un gran paso hacia ella y le dio una bofetada en la cara con una fuerza que hizo a Liger dudar si Kana era en realidad un lanzador de magia.
Antes de que Liger pudiera decir algo, la mano izquierda de Kana fue a su cuello, apretándola lo más posible sin arriesgarse a morir. Entonces sus ojos se encontraron con los de Kana, que ahora podía ver desde detrás de la máscara de calavera. En ese momento, esos no eran los ojos de un hobgoblin. Eran pupilas virtualmente rajadas. ¿Te atreves a escupirme? Siseó Kana, con una voz distorsionada que sonaba como un hombre imponente. Estás vivo porque yo lo quiero. Al menos podrías estar agradecido, bestia. Gruñó, soltando a Liger. Kuke, Liger trató de hablar entre toses, cuando Kana habló de nuevo, ahora con su voz normal. Estaba pensando en facilitarte las cosas, pero ahora dejaré que los hombres bestia hagan lo que quieran. ¿Dijiste que no te romperías? Estoy seguro de que te mostrarán lo contrario. Dijo mientras se reía entre dientes. Ve bastardo. No. Soy simplemente tu superior, y fuiste un tonto al pensar que eres el mejor. Natsu una vez más se encontró en la capital del reino. Sin embargo, esta vez lo hizo en circunstancias mucho menos definidas. Roos había ido a reunirse con él durante la noche y dijo que, a petición del primer ministro, lo llevaría al Palacio Real. Se dirigieron a su destino utilizando los caminos menos transitados que Roos pudo encontrar, hasta que finalmente llegaron a una entrada lateral del palacio. Allí fueron recibidos por el propio primer ministro Falco, que vestía un atuendo más suave que antes. Solo le indicó a Nats que lo siguiera, dejando atrás a Roos. Viajaron a lo largo del palacio, hasta que el dúo recién formado llegó a una pequeña puerta, que Falco abrió, mostrando a Nats varias escaleras viejas y polvorientas. Estos te llevarán a tu destino. Él claramente informó. ¿Cuál es? Preguntó Nats, mirando a Falco. Estoy seguro de que usted mismo ha llegado a una respuesta. Falco comentó con frialdad. Ya veo. Muy bien. Con eso, Nats atravesó la puerta, abriéndose paso por el antiguo pasadizo, que terminaba en una entrada a lo que una vez debió haber sido una habitación bellamente decorada. Sin embargo, como estaba ahora, incluso si todavía tenía una presencia grandiosa y real, algo se sentía falto. Al observar las decoraciones, las varias mesas pequeñas, sillas y sofás, Nats pudo ver que esta habitación normalmente se usaría para socializar. Aún así, su atención se centró en la presencia ahora familiar del otro señor dragón en el reino. Los ojos de Nats se habían posado en la mujer sentada junto a una de las mesas, con una copa de vino en la mano, junto a una botella medio llena y una ya vacía. Parecía una versión adulta de la niña que él había visto antes, aparentemente de unos 40 años para los estándares humanos, con un cuerpo curvilíneo que le daba el aire de una belleza madura. Todo ello oculto por un camisón de compleja elaboración, que dejaba poco a la imaginación en cuanto a sus curvas o escote. Conteniendo un gruñido gutural, provocado por su reacción ante la vista de tal belleza, Nats se preparó mientras la reina hablaba. ¿Quieres un poco? Preguntó, haciendo un gesto perezoso hacia la botella a su lado. Aprecio la oferta, pero debo rechazarla. Nats respondió con un asentimiento cordial. Oh. Haz lo que quieras. Draudillon murmuró, tomando su vaso y volviendo a ponerse de pie. La reina pareció perder brevemente el equilibrio mientras lo hacía. Sin embargo, se las arregló para recuperar rápidamente el control, recuperarse y presentarse con una mirada algo despeinada pero digna. Estoy seguro de que te estás preguntando por qué te llamé aquí, Draudillon comenzó con calma. Puedo imaginarme por qué. Nats remarcó, con un tono algo burlón. Casi de inmediato, la reina se sonrojó, antes de toser. Una vez más, recomponiéndose a sí misma, endureció su expresión antes de hablar. No te confíes demasiado, señor dragón. Tengo otras prioridades. Draudillon informó de una manera seria y regia. Estoy escuchando. Dijo con calma, aparentemente molestándola en el proceso mientras su ceja izquierda se movía. Yo hablo, tú escuchas. La reina gruñó, mientras el alcohol le daba un impulso de confianza. En el momento en que entraste a la reunión, en el momento en que entraste en esta sala, me he estado sintiendo, extraña, comenzó. Es solo natural. Los dragones, y por extensión los Dragon Lords, tienden a ser solitarios por naturaleza. Cuando un hombre y una mujer se encuentran, tienden a provocar una fuerte impresión en el otro. Más aún si ambos tienen habilidades en Wild Magia. Eso no es a lo que me refería. No importa el caso, necesito saber quién eres y por qué estás aquí con los espada. Draudillon logró decir, su rostro de color bastante rojizo. Vio la armadura aparentemente tensa, sus sentidos detectando los pequeños cambios en el poder mágico que fluía a través de la armadura. Supongo que eso es justo. Mi nombre es Nasdagar Kidrunarx. También conocido como el Señor Dragón de la Catástrofe.
El espada informado con calma y con total naturalidad. La reacción fue inmediata. La reina se puso pálida, tropezando ligeramente hacia atrás hasta que chocó contra la mesa y la botella medio vacía cayó sobre la mesa, derramando su contenido, antes de rodar por el suelo rompiéndose en varios pedazos. Esto había llamado su atención, haciéndola estremecerse, mientras sus ojos se dirigían a la botella rota, estaba casi en un estado de pánico. ¿Qué podía hacer ella? Ella había leído sobre él, y todo le decía que pronto su reino sería cenizas, incluso antes de que los hombres bestia llegaran a él. ¿Debería pedir ayuda? No. Por lo que podía decir, él la sacaría antes de que pudiera pasar algo. ¿Debería enfrentarse a él? No. Ella no estaba en posición de hacerlo, y solo le serviría recibir una muerte más rápida. Aún así, como estaba hablando, no parecía que quisiera matarla, o destruir su reino para el caso. Esta línea de pensamiento la hizo calmarse, tomar una respiración profunda, poner la mejor fachada que pudo como reina y hablar una vez más en un tono serio. ¿Estás aquí para destruirnos? ¿Es eso lo que piensas de mí? Nats preguntó de nuevo en el mismo tono. Es lo que he leído de ti. La reina respondió, haciéndolo reír en respuesta. Tiene sentido. Como dicen, la historia la escriben los vencedores. Esta expresión captó su interés, sin embargo Draudillon no dejó que esto se notara. Incluso en su estado, sabía que tenía que mantener la calma y sonar lo más imparcial posible. Ella no podía ser influenciada para que se pusiera de su lado, ya que tenía sus propias preocupaciones que considerar. ¿Qué quieres decir? Parte de lo que lees es cierto. De hecho, he destruido pueblos, ciudades e incluso reinos enteros. Los convertí en cenizas de la noche a la mañana. Sin embargo, dudo que nada de eso mencione mis razones para hacer tales cosas. Respondió Nats, haciendo una pausa para ver su reacción. Explicar. Los destruí por el bien común, comenzó, haciendo que ella pusiera los ojos en blanco con incredulidad. Esa es la verdad. Nuestra raza fue en un momento la más fuerte. Gobernamos esta tierra. Sin embargo, llegó un momento y perdimos ese dominio, siendo llevados a casi la extinción debido a eso. Con eso nos volvimos solitarios. Leyendas para muchos, y cobardes con los demás. Por supuesto, entiendo que algunas amenazas contra las que no podemos luchar, pero no aceptaría que dejáramos que las amenazas manejables crezcan fuera de control. Por eso hice lo que hice. Lo que otros no pudieron, y por hacerlo me tildaron de monstruo. Una amenaza que tenía que ser eliminada. Y para mostrarles lo lejos que habían caído los de nuestra especie, incluso fallaron en acabar conmigo. Entonces sé cómo estás aquí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la espada? Draudillon habló, su curiosidad se apoderó de ella después de escuchar su historia. Incluso si eres un híbrido, deberías poder usar algo y sentir magia salvaje. Así es como comencé mi recuperación. Lentamente, absorbiendo las almas a mi alrededor, hasta, aquí se detuvo, entendiendo que en un momento de debilidad, estaba a punto de decir demasiado. Tuve un poco de ayuda y me recuperé por completo. Incluso mejor que nunca. Los espada fueron parte de esa ayuda. Como comparten metas similares a las mías, y tengo una deuda que pagarles, decidí convertirme en miembro. La reina estaba bastante desconcertada. Al principio se sorprendió de que él pudiera decir que era un híbrido, pero supuso que ante un señor dragón puro, las imperfecciones que tenía eran obvias. No solo eso, sino que lo que dijo iba en contra de lo que ella había leído. Se suponía que era un monstruo orgulloso y terco, que tenía que ser sacrificado por el bien del mundo. No es alguien que quisiera ayudar al mundo, pero por casualidad logró ese objetivo de una manera extrema. Si ese era su objetivo, ¿significaba eso que los espada, la gente que venía con él, también querían destruir a aquellos que veían como una posible amenaza? De hecho, eso era bueno en el caso de los hombres bestia, pero seguramente podrían volverse contra ella si tomaba una mala decisión. Tenía que asegurarse de que ese fuera su objetivo. De lo contrario, no se sentiría cómoda usando sus servicios. Entonces, ¿planeas destruir a los hombres bestia? ¿Es por eso que los espada aceptaron este trabajo? No. Nash respondió rotundamente. ¿Qué? ¿Por qué no? Draudillon jadeó, aturdido por su respuesta. Mis objetivos son los mismos, pero el enfoque es diferente. No mataremos a todos los hombres bestia, pero los detendremos y pondremos fin a esta guerra. Pero si hay alguien que merece ser asesinado, son ellos. Seguramente puedes entender eso. Draudillon argumentó, su tono casi sonaba desesperado. Quizás, pero lo que entiendo no es lo que importa. Nuestro trabajo es ganar esta guerra para usted, y de eso puede estar seguro de que lo haremos.
Draudillon apretó los dientes y apretó los puños ante la respuesta. No entendía por qué se limitaría tanto. Incluyendo por qué estaba usando esta armadura, cuando podía bajar fácilmente en su cuerpo real y hacer un trabajo rápido con el enemigo. Incluso si él no quería hacer un espectáculo tan grande, estaba segura de que podría borrar a cualquier testigo tan fácilmente como al enemigo. Sin embargo, no lo hizo. Ella no entendió, pero pudo ver que empujar el tema no cambiaría nada. Si tenía que ser honesta, por mucho que los odiara y estuviera disgustada con ellos, estaba mucho más preocupada por terminar la guerra que por matar directamente a los hombres bestia. Y nosotros, yo, agradezco su ayuda. Dijo con calma y gracia al recuperar la compostura. Para eso estamos aquí. Hay algo más de lo que quiero hablar. Sin embargo, antes de que eso suceda me preguntaba si podría conocerte en persona. Informó Draudillon, mirando levemente a un lado para no mirarlo directamente. Ya veo. Puedo teletransportarte allí si lo deseas. Nash dijo claramente. ¿Qué hará? Asintiendo con la cabeza, la armadura acortó la distancia entre ellos y le puso una mano en el hombro. Esta acción hizo que ella se estremeciera cuando lo miró, con el rostro enrojecido. ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, no hubo respuesta, ya que el humo púrpura comenzó a emerger de los huecos en la armadura, y pronto el dúo fue cubierto por él. Draudillon había considerado mudarse, pero algo la obligó a no hacerlo. Luego, en lo que pareció ser un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta de que ya no estaban en la misma habitación. Especialmente cuando sus pies descalzos sintieron el suelo frío y algo húmedo debajo de ella. El humo comenzó a aclararse y la armadura se derrumbó lentamente hasta el suelo sin vida. Sin embargo, no dedicó mucho tiempo a esto, ya que sus ojos comenzaron a examinar rápidamente su entorno. Ella estaba en una especie de cámara semicircular de tamaño enorme, con luz que entraba a través de un agujero en el techo. Las paredes estaban decoradas con simples ladrillos de color gris, sin embargo, pudo ver varios artefactos valiosos brillando en el área, junto con un charco de agua clara en uno de los lados. No había una entrada clara fuera del agujero, sin embargo, era demasiado pequeño para funcionar como una forma funcional de entrar o salir. La mirada de la reina finalmente se dirigió a la parte más limpia de la cámara. Allí descansaba una cama de tamaño considerable, también con una decoración cara. Finalmente, reunió el coraje para enfrentar lo que podía sentir que estaba parado no muy lejos detrás de ella. Cuando sus ojos se posaron en él, se sorprendió. Era enorme, fácilmente se elevaba sobre ella o cualquier persona que hubiera visto en persona. Sin embargo, su forma era extrañamente humanoide. Sabía que los Dragon Lords de pura sangre tenían la forma de un dragón. No lo que parecía ser el señor dragón bípedo ante ella. ¿Ocurre algo? Él habló, su voz retumbante la sacó de sus pensamientos. Yo simplemente estoy sorprendido de cómo te ves. Un efecto secundario de mi recuperación. Ya veo, comentó en voz baja. Con eso fuera del camino. ¿Qué deseas discutir conmigo? Una vez más se sintió intimidada por su voz. Draudillon había imaginado que habría una diferencia entre hablar con él a través de una armadura y en persona, pero esto se sentía demasiado. Sus ojos parecían juzgarla con cierta superioridad, aparentemente sin indicios externos del deseo que ella claramente sentía por él. Bueno, como parece que has notado, llevo la sangre de un señor dragón. Soy la bisnieta del señor dragón Brillo, comenzó Draudillon, cuando el señor dragón de la catástrofe habló sobre ella. Él. No me sorprende. Solo que él haría todo lo posible para mezclarse con los humanos. Bueno, solo una pequeña parte de mí es Dragon Lord. Tal vez una octava parte de mi sangre en el mejor de los casos. Como resultado, no puedo usar Wild Magic correctamente. Puedo transformarme y hacer algunas otras cosas, pero al final cualquier cosa más requeriría un precio demasiado alto. Nasdagar la interrumpió tranquilamente mientras hablaba. Tenía curiosidad por eso en realidad. ¿Por qué transformarte en un niño? ¿No es esta tu verdadera forma? Lo es, pero es mucho más fácil ganarme la confianza y la ayuda de la gente si tomo la forma de un niño. Y como pueden ver, necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Ella respondió, sonando bastante avergonzada por el hecho. Estás deshonrando tu naturaleza. Nasdagar gruñó con desaprobación. Estoy haciendo lo que puedo por mi gente. Draudillon siseó en respuesta, obteniendo un gruñido comprensivo y un asentimiento en respuesta. Aún así, sé que soy débil, y mi línea solo continuará debilitándose con el tiempo. Tú, no estás equivocado. Soy una vergüenza. Soy patético ser llevado a este punto.
Tener que ofrecer mi cuerpo, continuó, pero luego rápidamente se silenció antes de decir demasiado. ¿Ofrece tu cuerpo? Preguntó con la cabeza inclinada hacia un lado. Pero olvídalo. Eso no es importante ahora, no si tú ganas la guerra por mí. Draudillon respondió, murmurando la última parte. Lo que importa es que no puedo permitir que mi línea se debilite. Ella declaró, su rostro se puso rojo brillante. Su corazón se sentía como si fuera a salir de su pecho, pero tenía que seguir presionando. No podía permitir que algo como esta guerra sucediera en el futuro. Si hubiera sido más fuerte, podría haberlo puesto fin, pero no tenía ese poder. Sin embargo, sus hijos podrían tenerlo. Ella había sentido el tirón, el impulso, cuando vio por primera vez a la espada, y sabía que él había sentido lo mismo. Era hora de que ella hiciera algo al respecto. Ella pondría su cuerpo en la línea, por su gente. Yo te quiero para ayudarme a fortalecer mi línea de sangre. Draudillon gritó, dejando claras sus intenciones a Nasdagar. Por un momento hubo silencio. Tenía la cabeza agachada para no mirarlo, pero podía escuchar el sonido de su cola moviéndose perezosamente de lado a lado, junto con sus alas batiendo levemente. Un gruñido gutural rompió el silencio. Provenía del señor dragón masculino. Su cola luego golpeó el suelo con algo de fuerza, mientras dejaba que el mismo sonido se le escapara de nuevo. Draudillon no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en ella parecía decirle que lo que estaba sucediendo era algo bueno. ¿Entiendes lo que estás preguntando? Preguntó Nasdagar de manera serena. Hago. ¿Es esto lo que quisiste decir cuando hablaste de ofrecer tu cuerpo? Te dije que lo olvidaras. Muy bien. Ante esto, Nasdagar se agachó para que su rostro estuviera al mismo nivel que el de ella. Una vez más dejó escapar el mismo sonido, casi soplándole en la cara mientras lo hacía. Sorprendentemente, ella no se sintió incómoda por eso. De hecho, sintió que el calor la bañaba, provocando un hormigueo en su cuerpo. Su cola continuó arrastrándose por el suelo, junto con sus alas batiendo ligeramente. Era como si estuviera esperando algo por su parte. Honestamente, no estaba segura de lo que debía hacer. ¿Quería que ella lo tocara? ¿Decir algo? Quizás quería una indicación clara de su voluntad de seguir adelante con esto. Quizás como parte del ritual de apareamiento de algún dragón. Todo lo que sabía es que podía sentir como si la sangre le hirviera en las venas con solo estar en su presencia. Una sensación que creció a medida que respiraban dentro del espacio del otro. Una vez más la sopló y ella empezó a sentirse cada vez más incómoda, frotándose las piernas para intentar rascarse un picor creciente. Su respiración se volvió irregular, y en un giro inesperado de los acontecimientos, de sus labios se escapó un sonido no muy diferente al que él estaba haciendo. Esto sorprendió a ambos, pero pudo ver que tenía un efecto positivo en él, ya que sus ojos mostraban un creciente entusiasmo. ¿Vamos a la piscina? Me siento como si me estuviera quemando, murmuró Draudillon. El señor dragón le hizo un gesto de asentimiento. Enderezándose, tomó su mano derecha y comenzó a conducirla hacia el agua. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, una de las últimas cosas que pasaron por su mente, fue cómo se compararía su tamaño con su enorme cuerpo en general. Llegó la noche y, si bien se derramaba sangre fresca regularmente en el campo de batalla, había un pequeño paso que estaba demasiado familiarizado con la sangre derramada. Esto permitió una conexión entre las dos naciones en guerra. Si bien el lado de los hombres bestia no parecía molestarse en proteger esto, ya que una gran fuerza enemiga no podía usarlo, el reino había enviado equipos durante algún tiempo para explorar y trazar completamente este camino. Sin embargo, en todas las ocasiones nadie regresó. Lo que significa que finalmente se enviaron más grupos orientados al combate allí, solo para sufrir el mismo destino. No sabían qué había detrás de estos asesinatos. Sin embargo, lo que quedaba del equipo de trabajadores Crow Orde, que eran 3 de los 6 miembros, estaban ahora en el proceso de esconderse y, con suerte, emboscar al que estaba detrás de estos ataques. Los otros 3 habían sido víctimas de este individuo, que por lo que podían decir era de forma humana. El trío había decidido hacer su parada cerca de una cabaña de madera pequeña y abandonada, con el guerrero del grupo, Ramish de pie a la vista del plano. Era un individuo bien formado, la demostración de años de entrenamiento. Su cabello era castaño oscuro al igual que sus ojos. De pie en la rama de un árbol, preparando su arco y flecha estaba Kanyo. Era delgado y extremadamente flexible, y mientras era calvo usaba una capucha, y sus ojos penetrantes de color verde. Finalmente, escondido detrás de otro árbol, había un lanzador de magia a base de agua. Su nombre era Bet Niños.
Ella mostraba rasgos pequeños, con largo cabello rubio y ojos color oliva. De los tres, ella era la que tenía más dificultades para mantener la calma, con la visión de sus compañeros muertos todavía clara en su mente. Solo sus manos podían esperar detener los sollozos que intentaban escapar de sus labios. Después de un largo período de espera, el bosque comenzó a cobrar vida con el sonido de pesadas pisadas que se dirigían hacia ellos. Beth fue la primera en ver la figura aparecer. Esto hizo que se acurrucara en su escondite solo con miedo. A medida que su atacante se acercaba más y más, de la misma manera pesada y lenta, sus rasgos se volvían más claros a medida que la distancia se hacía más pequeña. Su mitad inferior estaba cubierta por pantalones sucios de color azul oscuro, con una armadura oxidada y dañada que cubría la mitad inferior de sus piernas. La parte superior de su cuerpo estaba cubierta por una simple camisa rota, con cota de malla encima y guantes en las manos. La cabeza estaba cubierta por una vieja bolsa marrón, con dos agujeros para los ojos, que con la distancia no se veían. En su mano tenía una hoja parecida a una bayoneta, que solía pertenecer a uno de sus compañeros. Tanto es así que todavía tenía parte de la sangre del propietario. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención una vez que se acercó lo suficiente, fue la etiqueta de Orichalcum que colgaba de su cuello. Detuvo su avance antes de entrar en el pequeño claro donde Ramish le esperaba. Si bien el guerrero parecía más que ansioso por luchar contra él, su atacante giró la parte superior de su cuerpo hacia un lado mientras miraba en la dirección en la que se escondía Beth. Oí. Vamos, bastardo. Es a mí a quien quieres. Ramish rugió, enderezando su postura. La figura volvió su atención hacia él, inclinando su cabeza hacia un lado antes de continuar caminando hacia Ramish. El joven guerrero, sin embargo, no estaba tan tranquilo y cargó hacia abajo hacia su enemigo. Para alguien que se había estado moviendo tan lentamente antes, fácilmente esquivó hacia un lado, moviendo su espada hacia arriba para cortar al trabajador. Ramish se echó hacia atrás para evitar el golpe, haciéndolo para salvarse y llevar al encapuchado más adentro. Mientras Ramish todavía estaba en el proceso de preparación para su próximo ataque, su oponente continuó avanzando balanceando su espada con golpes salvajes y vigorosos. Ramish finalmente se encontró cayendo de espaldas, usando su espada para bloquear los golpes lo mejor que pudo. Aún así, mientras las cosas avanzaban, no duraría mucho. Afortunadamente para él, Kanjo vino a su rescate, disparando dos flechas en la espalda del demonio, logrando solo redirigir la atención de su objetivo hacia sí mismo. «Hazlo ahora», gritó Kanjo. Corriente de agua. Las palabras de comando de hechizo de Beth llamaron la atención de su atacante cuando se volvió hacia ella, justo cuando una gran corriente de agua lo bañaba a la fuerza. Esto le dio a Ramish tiempo más que suficiente para distanciarse de su oponente. Continuó empapado por su hechizo, que incluso con la gran cantidad de agua pudo mantenerse en pie. Una hazaña que a sus ojos solo se sumó a su fuerza y resistencia, que en la mente de Kanjo hizo que su plan y su próxima decisión fueran aún más justificados. Dibujó y se preparó para disparar una flecha metálica, sobre la que descansaba el hechizo rayo. Este era un tesoro familiar que se había transmitido de generación en generación, y ahora lo iba a usar. Honestamente, Kanjo estaba decepcionado de tener que usarlo con este tipo, pero como estaban las cosas, parecía que no había otra opción. Entonces, cuando el hechizo de Beth llegó a su fin, disparó la flecha, golpeando a la figura encapuchada en la cabeza, seguida de electricidad que arrasó todo su cuerpo. Lo que siguió fue una brillante exhibición de electricidad y luz, mientras el cuerpo convulsionaba violentamente, con el olor a carne quemada llenando rápidamente el área. Salió humo del cuerpo, incluidos los dos agujeros de la bolsa que cubría su cabeza. Cuando pareció seguro para ellos bajar la guardia, rápidamente les mostró que esto no era cierto. Rápidamente se dio la vuelta y arrojó su bayoneta a Kanjo, golpeándolo en el hombro y enviándolo a estrellarse contra el suelo. En represalia, Ramish arrojó su espada tan fuerte como pudo en la espalda del hombre y lo golpeó en la columna vertebral. Esto, junto con la descarga eléctrica masiva y las quemaduras, finalmente lo derribó. Dioses. Maldito bastardo. Ramish siseó mientras se acercaba al demonio inmóvil. Mientras Ramish hacía esto, Beth fue a ayudar a Kanjo, quien, aparte de algunas costillas rotas y una puñalada sorprendentemente superficial en el hombro, parecía estar bien. Ya estaba en el proceso de quitar la hoja y tomar una poción cuando Beth llegó a él. Ramish quitó su espada del rostro del demonio enmascarado, volviendo el cuerpo boca arriba mientras lo hacía. Una acción que pareció llamar su atención a la hora de desenmascarar al demonio. ¿Qué estás haciendo?
Preguntó Kanyo, al ver que su camarada alcanzaba el saco. Voy a ver cómo se ve. Entonces, ríase en su cara. No hagas eso. Beth murmuró nerviosamente. Au, vamos. Está muerto. Está bien. Con eso, el dúo se quedó mirando incómodo mientras Ramesh sacaba con fuerza la bolsa de la cabeza del hombre, rasgando parte del saco debido al perno que todavía estaba clavado en la cabeza. Habiendo retirado el saco, el trío jadeó tanto de sorpresa como de disgusto, cuando vieron lo que obviamente era el rostro de un no muerto. La cabeza estaba cubierta con algunos parches de piel grisácea y algunas partes del cráneo expuestas, incluida la cuenca del ojo izquierdo donde no había ojo. El lado izquierdo también estaba cubierto de distintas marcas de garras, que parecían haber atravesado el hueso en algunos puntos. Maldita sea. Eso explica por qué fue tan duro. Kanyo comentó incómodo. Aún así, no era demasiado inteligente para ser un no muerto al azar. ¿Crees que vale algo de dinero? Preguntó Ramesh, ya ansioso por recibir una buena paga. Pero no son los muertos vivientes normalmente resistentes a, comenzó Beth, cuando su atacante de repente se sentó de nuevo. La acción repentina e inesperada los aturdió momentáneamente. Incluyendo a Beth, que dejó escapar un grito de terror, lo que permitió al atacante no muerto volver a ponerse de pie e ir a por Ramesh. Quitando el perno de metal de su cabeza, su atacante lo clavó en el cuello de Ramesh provocando que cayera casi de inmediato. Gap. Correr. Kanyo gritó, empujando a Beth mientras saltaba a la espalda del demonio. Beth se quedó sin habla y paralizada en su lugar, cuando Kanyo colocó un brazo alrededor del cuello del no muerto y comenzó a apuñalarlo salvajemente con una pequeña daga. Al principio quería intentar ayudar, pero todo le decía que no tendría sentido. No estaban equipados ni preparados adecuadamente para enfrentarse a un no muerto fuerte en esta situación. No cuando deberían haber estado luchando contra objetivos vivos. Lo que significa que al quedarse aquí moriría junto con sus amigos. No queriendo morir, y honrar sus deseos e informar al resto del reino de lo que enfrentaban, Beth se dio la vuelta y comenzó a huir. El intento de heroísmo de Kanyo duró poco, ya que con una sola mano su enemigo lo agarró por la capucha y lo tiró al suelo frente a él. Kanyo trató de escapar, pero su atacante colocó su pie izquierdo sobre su cabeza, dejando al trabajador luchando inútilmente mientras su cabeza era pisoteada y finalmente aplastada. Bastardo. Ramesh rugió, mientras la vida aún fluía a través de él. Con una mano en su cuello, usó su otra mano para cortar débilmente al demonio con su espada. Sus esfuerzos eran naturalmente inútiles, ya que se debilitaba con cada movimiento, hasta que finalmente su espada cayó y su cuerpo también se derrumbó hacia adelante, cayendo sobre su atacante. Lo que parecía ser una muerte bastante lenta y dolorosa se aceleró rápidamente cuando los brazos de su atacante rodearon su cintura, matándolo dolorosamente con un abrazo de oso aplastante. Dejando caer el cuerpo, el no muerto miró su trabajo práctico, antes de caminar hacia su máscara de saco marrón. Miró brevemente la parte dañada antes de volver a ponérsela, tomar la bayoneta y luego continuar detrás de la niña. Habiendo encontrado uno de sus caballos, Beth ahora se dirigía por el camino que habían sido contratados para limpiar. En su estado de pánico, prácticamente había perdido la pista de cualquier otra cosa fuera de escapar. Tanto es así, que solo pareció darse cuenta de su entorno cuando en el camino se materializó el objeto de su terror. Antes, Beth era el mismo ser que había matado a sus amigos hace unos momentos. Con un rápido lanzamiento, la bayoneta fue enviada al cráneo del caballo, lo que provocó que el animal se estrellara contra el suelo. Afortunadamente para Beth, saltó a un lado antes de que el choque pudiera lastimarla. Rodando varias veces mientras caía, la dejó inmóvil el tiempo suficiente para permitir que su atacante se acercara. Mientras se enfrentaba a la muerte, la mente de Beth se volvió clara cuando una sola palabra salió de su boca. Mosca. Con eso, flotó fuera de su agarre, comenzando a volar tan rápido como pudo, dejando a los no muertos mirando impotentes mientras lo hacía. Esta ironía la hizo reír histéricamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abandonaba el área.